El Ku Klux Klan es la organización terrorista más antigua de Estados Unidos. For 5,000 years, the white man has been the supreme race. We, the Knights of the Ku Klux Klan, intend to keep it. Esta sociedad secreta que promueve la supremacía de los blancos y el odio a los negros ha sobrevivido a diferentes épocas y siempre ha logrado resurgir de sus cenizas. Desde hace más de 150 años, sus crímenes han dejado un terrible reguero de sangre en Estados Unidos. Siglo y medio de odio, racismo y asesinatos. I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. I don't believe in segregation, I believe in slavery. Siglo y medio de exclusión, violencia y terror. Una historia de horrores cuyos demonios atormentan a Estados Unidos hasta el día de hoy. En junio de 1865 finaliza la Guerra de Secesión. Tras 4 años de mortíferas batallas y más de 700,000 muertos, los estados del norte, abolicionistas, vencen a los estados esclavistas del sur. El general Robert Lee capitula en Appomattox ante el ejército del general Ulysses Grant. Pocos meses después, la esclavitud es abolida. De los 9 millones de personas que viven en los estados sureños, casi 4 millones son esclavos. Por fin se libran de sus cadenas, son libres. Pero los propietarios de las plantaciones se niegan a aceptar esta revolución. A los dueños de esclavos les aterrorizaba el fin de la esclavitud. Temían perder una mano de obra muy barata, pero también de que los afroamericanos empezaran a reclamar derechos civiles. En la ciudad de Pulaski, en Tennessee, algunos veteranos sureños de origen escocés deciden fundar una sociedad secreta en 1865. En un principio se fundó como una organización fraternal. Era una broma, una excusa para que unos cuantos tipos pudieran juntarse a beber cerveza y charlar. Eran muchachos jóvenes que se aburrían en su pequeña ciudad de Pulaski y decidieron crear una pequeña sociedad secreta. Los veteranos quieren ante todo mantener vivo el recuerdo de las batallas del pasado y los viejos buenos tiempos de la sociedad esclavista del sur. Bautizan a su organización con un nombre misterioso, Ku Klux Klan. No sabemos por qué eligieron ese nombre. Se dice que es porque ese es el sonido que hace una escopeta cuando se amartilla. Kluk Kluk o también Ku Klux. La teoría con mayor aceptación es que se llama así por la palabra griega que designa un círculo, kuklos. Y tiene sentido, porque quienes fundaron el Ku Klux Klan habían estudiado latín y griego, y de hecho utilizaban frases en latín, sobre todo en algunos de sus escritos. Se tenían por personas muy cultas. A la palabra griega kuklos le añaden una palabra habitual en Escocia, clan, solo que con K. Así nace el Ku Klux Klan.
Los primeros paseos por la ciudad de Pulaski son pacíficos, pero pronto aumentan las provocaciones y los intentos de intimidar a los antiguos esclavos. El primer clan en Pulaski era básicamente un grupo que hacía gamberradas. Se vestían con trajes muy elaborados, no con las sábanas blancas que vemos hoy. E iban por ahí intentando asustar a la gente o gastando bromas. Solían asustar a los esclavos libres. Pensaban que eran tan supersticiosos que creerían que eran fantasmas. Se extiende el rumor de que esos encapuchados son los espíritus de los soldados sureños que cayeron en los campos de batalla y que buscan venganza. El miedo se apodera de los esclavos recién liberados. Pronto se forman en el sur otros grupos del clan: los caballeros de la Camelia Blanca, la Liga Blanca, las Camisas Rojas. Todos siguen el mismo patrón para imponer sus leyes. Los miembros del clan se ponen a las puertas de los colegios electorales para impedir que los negros voten. El sur debe permanecer en manos de los blancos. Se convirtieron en una especie de organización paramilitar, o, dicho con más propiedad, un grupo de pequeñas organizaciones paramilitares que muy rápidamente, en el transcurso de un año, pasaron a regular mediante la violencia lo que los negros podían y no podían hacer. Pese a la resistencia, a veces armada, de los afroamericanos, los linchamientos y asesinatos están a la orden del día. Es muy importante entender que cuando linchaban a un individuo, su objetivo era intimidarlos a todos. Eso es terrorismo. Y en gran medida se salieron con la suya, porque aunque se abolió la esclavitud, los afroamericanos continuaron estando completamente sometidos. No podían votar, no podían conseguir trabajos decentes, no tenían acceso a la educación ni a la atención médica. Fue una campaña muy exitosa de una pequeña organización terrorista. Los autoproclamados jueces del clan no tardan en hacerse notar. En el sur no dejan de surgir nuevos grupos que atraen a numerosos miembros. Solo falta un líder carismático que encarne esta lucha. Los miembros del Ku Klux Klan se deciden por un héroe sureño en la Guerra de Secesión: el general Nathan Bedford Forrest. Nathan Bedford Forrest era una figura romántica, una persona célebre. Era conocido por ser el hombre que hace lo que hay que hacer. Tenía esa reputación y él estaba encantado de ocupar el puesto de jefe del clan. Para una organización violenta como esta, Forrest es el líder ideal. Su reputación lo precede. El ex comerciante de esclavos ha cometido numerosos crímenes de guerra. Con Forrest al frente, aumentan las acciones de los miembros del Ku Klux Klan. En 1868, la violencia alcanza su punto álgido. Poco antes de las elecciones presidenciales, arden decenas de juzgados, iglesias y colegios electorales. En el sur se cometen más de 1000 asesinatos en 4 semanas. Quieren evitar a toda costa que los antiguos esclavos ejerzan sus derechos. De lo contrario, la supremacía blanca quedaría en tela de juicio. Por eso las víctimas no se eligen al azar. El principal objetivo del primer clan era quitarle los derechos políticos a los afroamericanos en el sur. Por eso atacaban principalmente a votantes negros. Pero sobre todo atacaban a afroamericanos que ocupaban algún cargo político. Y en muchos casos no se limitaron a decirles: tienes que dimitir o regresaremos. Simplemente fueron
y los mataron sin miramientos, porque sabían que estas personas ya estaban establecidas como líderes, sabían que eran referentes que ejemplificaban lo que significaba afirmarse como ciudadano en esa sociedad. Y por eso había que acabar con ellos. El Ku Klux Klan de la época de la Reconstrucción también atacaba a republicanos blancos porque consideraba que actuaban a favor de los intereses políticos que impulsaban los derechos de los afroamericanos. Washington quiere acabar con esta sociedad secreta, cueste lo que cueste. Para ello, el Congreso aprueba una batería de leyes contra el Ku Klux Klan. El gobierno declara la ley marcial. Las tropas de la Unión, aún estacionadas en el sur, se enfrentan a la organización con el fin de proteger a los votantes negros. La represión da sus frutos. En 1872, el Ku Klux Klan se disuelve oficialmente, pero ya es demasiado tarde. Los líderes supremacistas ya no lo necesitan. Cuando los líderes negros y sus simpatizantes fueron eliminados, cuando los negros tenían cada vez más miedo de votar porque temían por sus vidas, el trabajo del Ku Klux Klan estaba hecho. En 1877, el ejército de la Unión abandona el sur con un balance ambivalente. Se ha abolido la esclavitud, ahora debería haber igualdad, pero en cambio, se introduce gradualmente la segregación racial y estará vigente durante casi un siglo. En la vida cotidiana, negros y blancos ya no comparten espacio en las escuelas, las tiendas, el transporte público ni los hospitales. Los afroamericanos son separados de la población blanca, que sigue conservando todo el poder. Los negros continúan siendo ciudadanos de segunda clase. Los valores del llamado Imperio Invisible encuentran amplio eco entre la población. Los linchamientos de negros están a la orden del día. Y el gobierno federal mira hacia otro lado. Se vendían y utilizaban como postales fotos de linchamientos. Se hacían souvenirs de estos ataques. Había gente que se tomaba fotos con víctimas de linchamientos. Eran actos que involucraban directa o indirectamente a amplios sectores de la población blanca. A principios del siglo XX, el Nuevo Mundo se encuentra en un profundo proceso de cambio. Se erigen rascacielos y Estados Unidos se llena de inmigrantes. Millones de europeos, católicos del sur y judíos del este de Europa, esperan encontrar un futuro mejor en el país industrializado más rico del mundo. El Ku Klux Klan cae en el olvido. Pero 50 años después del fin de la Guerra de Secesión, resurge de sus cenizas. En febrero de 1915, se estrena la película El nacimiento de una nación de David W. Griffith. El film se inspira en la exitosa obra de teatro The Klansman. Relata la historia de la Guerra de Secesión y el período de reintegración de los Estados Federados, la llamada Era de la Reconstrucción. Griffith rueda una película innovadora con elaboradas escenas de batallas, decorados realistas y música dramática. El nacimiento de una nación es una obra monumental que destaca entre las producciones de bajo coste de los inicios de la cinematografía. En la segunda parte, Griffith narra la posguerra a su manera. Los miembros de Ku Klux Klan no son retratados como criminales, sino como defensores de la justicia.
Los expertos del cine la consideran muy innovadora y progresista en términos de iluminación o actuación. Pero el mensaje central daba a entender que los hombres negros eran una amenaza y solo querían secuestrar y violar a mujeres blancas. La película presenta una imagen romántica del Ku Klux Klan y justifica sus actos. Alguien tenía que cabalgar literalmente un caballo blanco para restituir no solo la justicia, sino también el honor. Los honorables caballeros del Ku Klux Klan imparten su justicia y el público exige más. La película reaviva el interés por el Ku Klux Klan. De ello se beneficia un hombre en particular, William Joseph Simmons. Este ex predicador de Alabama tiene experiencia con las fraternidades. En noviembre de 1915 organiza una ceremonia en Stone Mountain, cerca de Atlanta. Simmons sueña con un renacimiento del Ku Klux Klan para recuperar la herencia de los estados sureños y de paso ganar dinero. Tras su máscara de esqueleto, inventa rituales, ceremonias secretas y contraseñas. Para Simmons, el verdadero amor al prójimo empieza por él mismo. Se declara mago imperial de lo que él denomina Imperio Invisible. Y publica el código de honor del Ku Klux Klan, el Cloran. El clan renace así con un nuevo líder y leyes propias. Mientras que el nacimiento de una nación continúa incitando al odio, Simmons emite comunicados de prensa anunciando el regreso del Ku Klux Klan. De esta forma, la película se convierte en una pieza promocional de 180 minutos de duración a favor de su movimiento. Los jinetes encapuchados de Simmons se encuentran en las carteleras y las portadas de todo el país. La imagen que tenemos hoy día del Ku Klux Klan fue básicamente concebida en la película El nacimiento de una nación. En ella es donde se crea la imagen de la capucha blanca y las túnicas que luego adopta el segundo Ku Klux Klan. El nacimiento de una nación se considera la primera superproducción de Hollywood. Más de 50 millones de estadounidenses se deleitan con esta película racista. La mayoría de los espectadores otorgan la misma credibilidad a las espectaculares batallas, al asesinato de Lincoln y, por supuesto, al heroísmo del Ku Klux Klan. El público pensaba que esta película contaba la historia real de los estados del sur tras la Guerra de Secesión. Marcó la forma en que la gente en Estados Unidos entendía la historia del sur, que por supuesto está ligada a la historia de nuestra nación. Los afroamericanos se movilizan para contrarrestar esta propaganda. La NAACP, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, exige que se prohíba la película. Algunas ciudades incluso la boicotean, pero el gobierno federal permanece impasible. La obra de Griffith es el primer largometraje que se proyecta en la Casa Blanca en presencia del presidente, por aquel entonces el demócrata Woodrow Wilson. Wilson elogió la película. Le pareció increíble. Sin duda era partidario de la segregación racial. Eso no significa necesariamente que aprobara que los miembros del Ku Klux Klan fueran por ahí linchando gente. Pero es importante tener en cuenta que era sureño y necesitaba los votos del sur para conservar su puesto. En el sur, los votantes eran únicamente blancos y Woodrow Wilson no podía permitirse contradecirlos.
El nacimiento de una nación contribuye a que el Ku Klux Klan gane atención en todo el país. Joseph Simmons es ambicioso. Intuye que su pequeña empresa tiene futuro y para sacarla adelante tiene que publicitarla. El mago imperial contrata a 2 expertos en marketing, Elizabeth Tyler y Edward Clark. Estos publicistas saben cómo sacar provecho de la organización. Desarrollan un sistema de participación piramidal. Los miembros son un negocio para el clan. Pagan una cuota de membresía y ese dinero va al mago imperial, que lo utiliza para viajar y festejar con todo el mundo en esas malditas ceremonias de quema de cruces. Él paga sus facturas, compra alcohol, pero no trabaja, no tiene trabajo. Nosotros somos los que trabajamos. No es más que una estafa. Los sermones, las reuniones y las ceremonias nocturnas atraen a más y más personas. En pocos meses, la organización pasa de 2.000 a 300.000 miembros. Con una cuota de ingreso de $10, el Ku Klux Klan se hace rápidamente rico y poderoso. Al frente de todos está el mago imperial, Su Majestad, William Joseph Simmons. En la década de 1920, el Ku Klux Klan era extremadamente poderoso y poseía muchísimo dinero. William Joseph Simmons, por ejemplo, el fundador de la segunda era del Klan, vivía en una mansión multimillonaria. Así que por un tiempo, con el ingreso de todas esas cuotas, el Klan fue muy poderoso. El nuevo mundo está cambiando y los miedos de la mayoría protestante aumentan. El Ku Klux Klan tiene que adaptarse a los tiempos y amplía su negocio. Además de los negros, ahora también están en su punto de mira los inmigrantes, los urbanitas, los comunistas, los judíos y los católicos. El espectacular crecimiento de la organización es proporcional a su saldo bancario. La otrora sociedad secreta se convierte en una de las organizaciones políticas más poderosas de Estados Unidos. El Ku Klux Klan se ha extendido más allá de sus confines sureños por todo el territorio nacional. El 8 de agosto de 1925, más de 400.000 miembros del Klan marchan en Washington. Es una demostración de fuerza sin precedentes. No tienen miedo, se muestran con el rostro descubierto. Hiram Evans, el nuevo líder del Klan, se pavonea orgulloso al frente de la marcha. El Imperio Invisible nunca había hecho una demostración de poder semejante. Se calcula que el número de miembros del Ku Klux Klan superaba entonces los 4 millones. Era una proporción significativa de la población del país. Sobre todo si se tienen en cuenta todos los grupos que estaban excluidos de unirse al Klan. Solo podías formar parte si habías nacido en Estados Unidos, si eras blanco y protestante. Si solo se tiene en cuenta la población que cumplía con esos requisitos, 4 millones es una proporción aterradoramente alta. Mientras las cámaras muestran la marcha, los grupos de presión del Klan trabajan entre bastidores. Tienen una gran influencia en la política estadounidense. En la década de 1920, el Imperio Invisible ayuda a 11 gobernadores, 75 diputados y 16 senadores a subir al cargo. En sus memorias, el futuro presidente Harry Truman admite que formó parte del Ku Klux Klan durante un breve periodo de tiempo en su juventud, por motivos electorales. Cuando decimos que alguien como Harry Truman era miembro, hay que recordar que esto era algo totalmente respetable. En muchos lugares, la gente se unía al Klan porque les daba estatus. Era una organización muy respetada. Además, las divisiones del Klan, los Clavens, servían para lo que hoy día llamamos networking.
para conocer a gente que podía convertirse en tus clientes o que podía darte trabajo o con los que cerrar negocios. En algunos lugares había un gran incentivo económico para formar parte del Ku Klux Klan. El Klan tiene el poder de impulsar carreras o destruirlas. En la Convención Nacional Demócrata de 1924, el Klan impide la victoria del candidato Al Smith por dos buenos motivos. Al Smith es católico y además se opone a la ley seca. Pero la mayor victoria del Ku Klux Klan es la introducción de una estricta ley de inmigración. El Klan ayudó a aprobar la Ley de Inmigración de 1924, que por primera vez creó un sistema de cuotas migratorias en Estados Unidos que favorecía enormemente a los europeos blancos del norte. Es decir, a los procedentes de países germánicos y el Reino Unido. De 1924 a 1965, cuando se reformó el sistema migratorio, Estados Unidos básicamente tenía un sistema de inmigración ideado por el Ku Klux Klan que, más o menos, solo permitía ingresar al país a los llamados arios. La organización también tiene sus propios periódicos como Fiery Cross o Searchlight. Estos imprimen la propaganda del líder del Klan, que se dirige en todo momento contra negros, católicos y judíos. También los anunciantes enarbolan las siglas. La triple K es omnipresente. Celebraban rodeos y torneos de justas. Aparecían en novelas y películas populares, en la música pop, en la radio. Vendían periódicos en las esquinas. Realmente se convirtieron en una parte esencial de la cultura estadounidense. La secta es buena para las ventas y por eso está en todas partes. Las figuras encapuchadas aparecen en películas de dibujos animados y en cortometrajes. Incluso Harold Lloyd trata de huir de ellos en sus cómicas aventuras. En 1924, el Klan incluso aparece en una de las primeras películas de Disney, en la que unos niños imitan a la sociedad secreta. El Klan fue de sobra el mayor movimiento social en la década de 1920. No solo era una organización de masas con entre 3 y 6 millones de integrantes, también era una organización familiar con actividades para niños y jóvenes. Mientras que el Ku Klux Klan organiza inofensivas actividades en público, continúa cometiendo crímenes en secreto. El Klan ha logrado una hazaña. Se ha convertido en una institución respetable. Su mago imperial incluso aparece en la portada de la prestigiosa revista Time. Lo más importante y quizá también lo más aterrador es que habían logrado cierta respetabilidad. Mucha gente en Estados Unidos los veía como una agrupación política legítima. A finales de la década de 1920, el movimiento se ve sacudido por varios escándalos. David Stephenson, el nuevo hombre fuerte del Klan, que como gran dragón de Indiana está al frente de 100,000 miembros, es condenado por la violación y el asesinato de su asistenta.
Secuestró a su asistenta, la torturó a mordiscos, la violó y la mató. Fue tan siniestro. La prensa de todo el país informó sobre el caso. Entonces probablemente muchos pensaron, esto ha llegado demasiado lejos, nos tenemos que distanciar. Uno de los grandes objetivos del Klan en la década de 1920 era proteger la castidad de las mujeres blancas. Aseguraban que esto era 100% estadounidense, proteger el honor y la virtud de las mujeres blancas. La condena al hombre más famoso del Klan en el país por una violación tan terrible y, en última instancia, por el asesinato de Madge Oberholzer, destruyó por completo el Klan de Indiana y luego, en oleadas, el resto del Ku Klux Klan se vino abajo. Stephenson es condenado a cadena perpetua y como ya no tiene nada que perder, lo confiesa todo. Aporta documentos que demuestran qué funcionarios de Indiana fueron sobornados por el Klan. El gobernador Ed Jackson y muchos otros son incriminados. Una carta de John Duval, el alcalde de Indianápolis, muestra la extensión de este cáncer. Si soy elegido alcalde, prometo no cubrir ningún cargo sin la aprobación del señor Stephenson. El siguiente en comparecer ante la justicia es el publicista del Klan, Edward Clark. Es visto regularmente en compañía de prostitutas o bebiendo whisky en contra de los valores religiosos que representa el Klan. Solían decir, si Jesús viviera hoy día, sería parte del Klan. Una de las muchas contradicciones asociadas con el Klan es que sus líderes casi nunca seguían los valores morales que exigían a sus miembros. Cuando la gente de todo el país vio esto, empezó a tomar conciencia de que este grupo en realidad no era la organización heroica y patriótica que decía ser. A finales de la década de 1920, la organización se ve aún más debilitada por la gran crisis económica en Estados Unidos. Sus integrantes no pueden ni siquiera pagar las cuotas. Las reformas económicas del presidente Franklin Roosevelt transforman las regiones rurales del sur y crean puestos de trabajo. Ya no hace falta ser parte del Klan para ascender socialmente. Los blancos más pobres se van desvinculando del Ku Klux Klan. Justo después de la victoria de Franklin Roosevelt, se abole la ley seca. Beber alcohol vuelve a estar permitido. El Imperio Invisible ha perdido la lucha contra el consumo de alcohol y no será su última derrota. En 1939, Hollywood adapta la novela histórica Lo que el viento se llevó, un drama épico ambientado en la Guerra de Secesión y cargado de prejuicios racistas. Mientras que el Klan estaba muy presente en la novela de Margaret Mitchell, en la película se eliminan las referencias sin dilación. En septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. El Ku Klux Klan se mantiene fiel a sí mismo y se alía durante un tiempo con la organización nazi German American Bund. Pero en diciembre de 1941, Estados Unidos entra en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor. Las camisas pardas del Bund y las capuchas blancas del Klan desaparecen por igual del mapa. Con la Segunda Guerra Mundial, la gente empezó a alejarse del Ku Klux Klan. El ejemplo de las políticas nazis redujo la popularidad de los distintos tipos de fanatismo. Además, surgió un movimiento para dar a conocer la diversidad de las Fuerzas Armadas, donde había muchos judíos y católicos luchando por Estados Unidos. Así que era un poco difícil mantener la hostilidad hacia esos grupos en aquel momento. 4 años después de que Estados Unidos entrara en la guerra, el 8 de mayo de 1945, la Segunda Guerra Mundial termina en Europa.
El 2 de septiembre de 1945, Japón firma la capitulación. Mientras que Estados Unidos lo celebra, el Ku Klux Klan no tiene motivos para festejar. El fisco ha dispuesto la apertura de un procedimiento de quiebra. El Imperio Invisible no pagó sus impuestos en la década de 1920 y las autoridades le reclaman $685,000. Por segunda vez en su historia, el Ku Klux Klan se hunde. Pero las cabezas encapuchadas de la Hidra vuelven a crecer con rapidez. La posguerra es un periodo propicio para el resurgimiento del Klan. Además de la creciente preocupación ante el comunismo, los supremacistas blancos también temen el regreso de los soldados afroamericanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, un gran número de soldados negros regresaron a Estados Unidos después de mucho tiempo. En Europa, especialmente en Francia, vieron que los trataban de manera totalmente diferente. Los trataban como a personas. Además, por primera vez habían portado armas, y muchos de ellos habían disparado a blancos. Así que estos afroamericanos regresaron a Estados Unidos con una conciencia radicalmente distinta de quienes eran. Luché por mi país, luché contra el racismo y el antisemitismo. ¿Por qué no puedo ser un ciudadano de pleno derecho como todos los demás? Los afroamericanos protestan contra la segregación racial y reclaman sus derechos civiles. Numerosos veteranos se niegan a ceder sus asientos a los blancos en el transporte público. Se producen incidentes constantemente. Los sureños blancos no están dispuestos a aceptar sin más sus reclamos de libertad. The Ku Klux Klan returns to the South, complete with traditional white hoods, the sheet shortage notwithstanding. About 700 Klansmen prepare for the first meeting to be photographed since 1941. The assembly point atop Stone Mountain is 16 miles east of Atlanta, Georgia. Klan leaders predict similar revivals throughout America. En octubre de 1946, Samuel Green, que lleva 20 años siendo miembro del Ku Klux Klan, asume el mando de la organización. Este médico de Georgia celebra numerosas ceremonias que publicita ampliamente. Vende los derechos de imagen a la prensa, entre otras, a Life Magazine. We don't hate God made him black, and he made us white. And you will find this laid out in the 11th chapter of Genesis, in which he segregated the races. And we knowing that for 5,000 years, the white man has been the supreme race, we the Knights of the Ku Klux Klan intend to keep it the white race. Pese a su disolución, el Ku Klux Klan ha sido capaz de mantener en secreto sus estructuras. Ahora miles de personas quieren volver a jurar lealtad a la organización. La ceremonia de ingreso se llama ceremonia de naturalización. Jura lealtad, jura proteger la raza blanca y nunca des la espalda a tus hermanos. Este tipo de cosas. Es realmente infantil. Pero yo me sentí iluminado. Sentí que pertenecía a algo, que me lo había ganado porque había trabajado por ello. Se esfuerzan porque te sientas orgulloso. El Imperio Invisible vuelve a marchar, pero se topa con un obstáculo inesperado. Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! En 1946, el superhéroe ya es muy popular. Cómics y dibujos animados cuentan sus aventuras. En un programa radiofónico, Superman lucha contra una organización criminal muy similar al Ku Klux Klan. Su nombre, el Clan de la Cruz de Fuego. Now the adventures of Superman. Clark Kent tracked down a boy he believed knew the identity of the robed and hooded bigots. What has happened to the cunning half-mad leader of the Clan of the Fiery Cross? We'll find out in just a moment
So stand by for the exciting climax of today's episode. El impulsor de este proyecto es el periodista Stetson Kennedy. Se infiltra en el Klan para conocer sus secretos y luego convence a los productores de Superman para que adviertan a los jóvenes estadounidenses de los peligros que supone esta sociedad secreta. El programa tiene un éxito arrollador. La idea de poner a Superman a luchar contra el Klan en la radio en los años 40 fue una estrategia de propaganda muy importante y eficaz para impulsar la idea de que el Ku Klux Klan es antiamericano. La trágica ironía es que el eslogan de Superman era verdad, justicia y el estilo americano, una frase que habría quedado muy bien en un panfleto del Klan de los años 1920. Stetson Kennedy va incluso más allá. Se presenta ante el Congreso vestido como un miembro del Ku Klux Klan para concienciar a los ciudadanos y denunciar la falta de democracia en los estados sureños. Y su acción tiene éxito. En 1947, el secretario de Justicia incluye al Klan en la lista de organizaciones subversivas. Su renacimiento en la época de la posguerra no logró salvar al Ku Klux Klan. Ahora solo tiene 20,000 miembros, una ínfima parte de los 4 millones que lo integraban en la década de 1920. Pero el peligro no ha cesado por completo. Los afroamericanos comienzan a reclamar con más fuerza sus derechos civiles. Su lucha por la igualdad reaviva por tercera vez las consignas racistas del Imperio Invisible, y esta vez utilizará medios aún más brutales.